Buenas tardes, me corresponde socializarle la guía de planificación post-evento ginecobstétrico. Darle las gracias a la doctora Olga Lucía Delgado por facilitarme su presentación. ¿Cuáles son los objetivos? Ofrecer a las mujeres en edad fértil la información, educación y opciones anticonceptivas apropiadas para que éstas elijan la que más se ajuste a sus necesidades y preferencias. De esta manera, iniciar un método de planificación que sea seguro y al que la paciente pueda adherirse de acuerdo a su elección informada, contribuyendo de esta manera a la disminución de la inequidad reproductiva y gestaciones no deseadas. Estas actividades de información, educación, consejería y oferta del método anticonceptivo deben realizarse antes de 48 horas posparto o posaborto y reforzarse antes del alta. Lo ideal durante toda la ruta de atención. Si logramos que la mujer efectivamente utilice un método de planificación efectivo antes del alta, pues nos permitirá espaciar los periodos intergenésicos, disminuiremos los abortos, habrá una reducción importante del embarazo en circunstancias adversas y todo esto pues traerá como resultado la disminución de la morbimortalidad materna e infantil. Esta información, sensibilización o consejería puede ser hecha por el especialista que maneja al paciente, por el médico general que durante la ruta de atención pues también está con este paciente o ayuda o colabora con su atención, y en algunos casos podría también ser realizada por el personal de enfermeros profesionales con una capacitación en planificación familiar. ¿Qué acciones hay que realizar? Pues recordar que hay que hacer una anamnesis completa, siempre haciendo énfasis en la salud sexual y reproductiva. Esto incluye información sobre enfermedades de transmisión sexual y citología cérvico-vaginal, mirando las condiciones de salud, los hábitos, el uso de medicamentos del paciente, la adherencia que tienen pues al uso de estos medicamentos, así como un examen físico general y del aparato reproductivo. De acuerdo con los hallazgos y teniendo como guía los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud para iniciar anticonceptivos, debemos orientar, informar y educar a la paciente sobre los métodos disponibles, explicando claramente sus mecanismos de acción, ventajas, desventajas, signos de alarma por los que debe consultar, importancia de los controles y frecuencia, riesgo de enfermedades de transmisión sexual y cómo prevenirlas, educando sobre el uso del condón como método de protección adicional. Bueno, en el caso en que las pacientes elijan métodos que requieran algún tipo de procedimiento, como por ejemplo el dispositivo intrauterino, los implantes subdérmicos, la ligadura tubárica, o aquellos casos donde es el esposo o el compañero el que solicita hacerse la vasectomía, es pues preciso recordar que debemos obtener consentimiento individual informado escrito que incluya la firma del paciente. Durante el desarrollo de esta consejería debemos pues tener como la disponibilidad y la empatía suficiente para responder a la paciente sobre las necesidades y dudas que ella tenga, y siempre utilizando un lenguaje sencillo y apropiado. De esta manera pues brindaremos el apoyo y las recomendaciones para que la paciente haga la elección del método, siempre aplicando los criterios de elegibilidad. En cuanto a los hormonales, tenemos los que son de progestágeno y los combinados. Los de progestágeno, entonces tenemos la píldora, la inyección trimestral, el implante subdérmico y el sistema intrauterino. Los combinados, tenemos la píldora, la inyección mensual, el anillo hormonal y el parche hormonal. Los no hormonales, tenemos los reversibles y los irreversibles.
Los reversibles, el dispositivo intrauterino té de cobre, el método de barrera, el ritmo, el coito interrumpido y la amenorrea por lactancia. Estos últimos tres pues son métodos naturales. Los irreversibles tenemos la vasectomía y la ablación tubárica. Criterios médicos de elegibilidad para iniciar métodos anticonceptivos según la Organización Mundial de la Salud. Se dividen en 4 categorías. La categoría 1 es la situación para la que no existen restricciones al uso del método anticonceptivo. La categoría 2 es la situación en la que las ventajas de utilizar el método superan los riesgos. La categoría 3 es la situación en la que los riesgos teóricos o demostrados superan a las ventajas de utilizar el método. Y la categoría 4 es la situación en la que el uso del método anticonceptivo constituye un riesgo inaceptable para la salud del paciente. Clasificación de los exámenes que deben hacerse antes de iniciar planificación familiar. Se dividen en 3 clases. La clase A es el examen o análisis esencial y obligatorio para iniciar el método. La clase B es el examen o análisis que contribuye de manera considerable al uso seguro y eficaz del método, y la clase C es el examen o análisis que no contribuye de manera considerable al uso seguro o eficaz del método. Anticonceptivos hormonales. Su mecanismo de acción es inhiben la ovulación y modifican el moco cervical. Consideraciones generales. Si en el momento del inicio de la anticoncepción hormonal la mujer está lactando y tiene menos de 6 semanas del momento del inicio, esta paciente no requiere cuidado adicional y no requiere anticoncepción de emergencia. Si el momento del inicio está entre las 6 semanas del parto a 6 meses, está con amenorrea y lactancia exclusiva, no requiere cuidado adicional y no requiere anticoncepción de emergencia. Si está entre las 6 semanas posparto a 6 meses, ya retornaron sus ciclos menstruales, pero está haciendo lactancia exclusiva o tiene más de 6 meses de haber tenido el bebé con retorno de los ciclos menstruales, requiere cuidado adicional y requiere anticoncepción de emergencia. Si la paciente no está lactando, pero tiene menos de 21 días de haber tenido el bebé, no requiere cuidado adicional y no requiere anticoncepción de emergencia. Si tiene más de 21 días, sí requiere cuidado adicional y sí requiere anticoncepción de emergencia. Para la paciente ginecológica, si tiene menos de 7 días desde el inicio de la menstruación, no requiere cuidado adicional, no requiere anticoncepción de emergencia. Si tiene menos de 7 días desde el inicio de la menstruación, sí requiere cuidado adicional o anticoncepción de emergencia. En nuestro medio tenemos el levonorgestrel, que es un implante de 2 varillas. Cada varilla contiene 75 miligramos de levonorgestrel. Este implante dura de 4 a 5 años. El otro es el etonorgestrel, un implante de una sola varilla que contiene 68 miligramos de etonorgestrel y dura 3 años. Este tipo de método no requiere exámenes de rutina. Anticonceptivos inyectables con progestágeno solo. Aquí tenemos el acetato de medroxiprogesterona de depósito que viene por 150 miligramos o la Depo-Provera. La aplicación es intramuscular cada 3 meses y la Organización Mundial de la Salud la clasifica como categoría 3, mientras que la CDC la clasifica como categoría 2. No requiere exámenes de rutina. Anticonceptivos orales de progestágeno solo. Bueno, estas son píldoras que contienen dosis muy bajas de progestágeno, similares a la hormona natural que es la progesterona. Bueno, no contienen estrógenos, por lo que se pueden utilizar de forma segura durante la lactancia materna. Son píldoras de progestágeno que también se conocen como mini píldoras o anticonceptivos orales de progestágeno solo.
¿Cómo actúan? Pues engrosan la mucosa cervical, bloquean la llegada del espermatozoide al óvulo, distorsionan el ciclo menstrual, incluyendo la liberación de óvulos de los ovarios o la ovulación. Son de uso continuo, idealmente se toman siempre a la misma hora. Si se olvida la toma de una píldora, la paciente se la debe tomar inmediatamente, se percate del olvido, abstenerse de tener relaciones sexuales o usar protección adicional los próximos 2 días y debe considerar anticoncepción de emergencia. El sistema intrauterino liberador de levonorgestrel es un dispositivo de plástico en forma de T que libera de forma sostenida una cantidad pequeña de levonorgestrel al día. Su uso es adecuado independientemente del tipo de parto o si se realiza o no lactancia materna. Los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud no hacen restricción a la inserción de este dispositivo cuando se realiza más allá de las 4 semanas postparto. Se debe informar a las mujeres a las que se les vaya a insertar los signos de expulsión y que deben acudir a la consulta para su revisión. Asimismo, si se detectan problemas, debe ser colocado por una persona capacitada. Una vez colocado, la paciente pues se puede, digamos, despreocupar y los cambios en el sangrado son frecuentes pero no son perjudiciales. Como ejemplo tenemos el Mirena con 52 miligramos de levonorgestrel con una duración de 5 años, el Jades con 13,5 miligramos de levonorgestrel con una duración de 3 años y el Quilena con 19,5 miligramos de levonorgestrel con una duración de 5 años. En cuanto a los exámenes, la exploración ginecológica o genital es esencial para la inserción del dispositivo y antes de insertarlo es esencial evaluar el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Detectar las enfermedades de transmisión sexual mediante pruebas de laboratorio y el análisis de la hemoglobina contribuirían a hacer que la inserción de este dispositivo sea más segura. Pruebas de tamizaje como la exploración mamaria, la detección de cáncer de cuello uterino, los análisis de laboratorio de rutina, la medición de la presión arterial, pues son exploraciones que se consideran no realmente necesarias o que no contraindican su colocación. Los anticonceptivos hormonales combinados son aquellos que contienen dosis bajas de 2 hormonas, un progestágeno y un estrógeno, y actúan básicamente impidiendo la liberación de óvulos de los ovarios. Los criterios de elegibilidad de la OMS indican que cuando la paciente no está lactando y tiene bajo riesgo tromboembólico, se pueden iniciar después de 21 días. Cuando la paciente tiene riesgo tromboembólico, pues se aconseja iniciar después de 42 días. En aquellas mujeres lactantes se desaconseja el uso hasta 6 meses después del parto. Los anticonceptivos combinados orales contienen etinil o valerato de estradiol más progestágeno. El parche libera 20 microgramos de etinil-estradiol y 150 microgramos de norelgestromina a diario. El anillo vaginal libera 15 microgramos de etinil-estradiol y 120 microgramos de tonogestrel a diario. Los inyectables, 25 microgramos de acetato de medroxiprogesterona más 5 miligramos de cipionato de estradiol o 50 miligramos de enantato de noretisterona más 5 miligramos de valerato de estradiol. Este tipo de anticonceptivos no requiere exámenes. Los anticonceptivos no hormonales, recordemos que son reversibles e irreversibles. Dentro de los reversibles tenemos el dispositivo intrauterino con cobre o T-cobre, los métodos de barrera como el condón masculino, el condón femenino, el diafragma, los métodos naturales como son el método del ritmo, el coito interrumpido, la menorrea por lactancia, y de los métodos irreversibles pues tenemos la vasectomía y la ablación tubárica. La T de cobre
Su uso es adecuado independientemente del tipo de parto o de si se realiza o no lactancia materna. Los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud no restringen su inserción cuando se realiza más allá de las 4 semanas posparto, y debe informarse a las mujeres los signos de expulsión, así como que deben acudir a la consulta para su revisión si se detecta algún problema. La T de cobre en general puede insertarse inmediatamente después de un aborto, excepto que se trate de un aborto séptico, donde pasaría a ser un criterio de elegibilidad categoría 4. El DIU como anticonceptivo de emergencia podría insertarse en un plazo de 5 días a partir del coito sin protección. Y si es posible calcular el momento de la ovulación, podría insertarse después de 5 días a partir del coito, siempre que la inserción no se realice más allá de 5 días después de la ovulación. Los métodos de barrera, según los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, no está establecida ninguna contraindicación para su uso tras el parto. Los condones, tanto masculino como femenino, podrían usarse en cualquier momento después del parto, incluso en el caso en que se esté utilizando otro método. Por los cambios anatómicos que se presentan en el puerperio, se recomienda o se aconseja que los diafragmas se usen después de las 6 semanas de haber tenido el bebé, y se debe utilizar simultáneamente espermicida. La ligadura de trompas y la vasectomía se consideran métodos anticonceptivos definitivos. De ahí la importancia de brindar una información detallada al paciente y obtener el consentimiento informado. Se recomienda durante esta asesoría informar al paciente sobre el dispositivo intrauterino y los implantes anticonceptivos, informarles que tienen la misma tasa de protección y con la ventaja de que son reversibles. Asimismo, hacerle entender a la pareja que la vasectomía se asocia a mayor eficacia y menores complicaciones en comparación con la ligadura de trompas. Para la anticoncepción de emergencia, contamos con el dispositivo intrauterino con cobre y las píldoras anticonceptivas de emergencia, entre las que se encuentran el acetato de ulipristal, el levonorgestrel y las combinadas de estrógeno y progestágeno. En cuanto a las dosis, el acetato de ulipristal, un comprimido de 30 miligramos en dosis única. El levonorgestrel en dosis única se recomienda 1.50 miligramos en 2 comprimidos de 0,75 o un comprimido de 0,75 cada 12 horas. Anticonceptivos combinados, 100 microgramos de etinilestradiol más 0.50 miligramos de levonorgestrel cada 12 horas por 2 dosis. Estos anticonceptivos deben tomarse lo antes posible después del coito sin protección en un plazo máximo de 120 horas. Y debe informarse a la mujer que la eficacia de las píldoras anticonceptivas de emergencia se disminuye o se reduce en cuanto más se prolongue el intervalo entre el coito sin protección y la toma de los anticonceptivos. El acetato de ulipristal es más eficaz que los otros métodos cuando se utiliza entre las 72 y 120 horas post-coito. Y se le debe informar a la paciente que los anticonceptivos combinados producen más efectos como náuseas y vómito. Muchas gracias.